comenzado hoy en Mar del Plata una jornada o una jornada de 2 días, ¿no?, para recordar los 20 años que se cumplen del no al ALCA. Esto comenzó hoy a las 9 de la mañana con la presencia del ministro de Gobierno Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia, y mañana está confirmado para el cierre de este evento la participación en el Teatro Auditorium del gobernador Axel Kicillof. 20 años del no al ALCA, esa gesta, ¿no?, que le dijo no justamente al proyecto de Bush, presidente norteamericano entonces, de generar un área de libre comercio en toda América, la cumbre de los pueblos. Y, por supuesto, la importancia que tuvo la coincidencia ideológica, política, especialmente del presidente Néstor Kirchner, con Lula en Brasil, con Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela. 20 años se cumplen entonces de aquel no al ALCA. Cuando se cumplieron 10 años, se editó justamente el libro que recordaba los 10 años del no al ALCA. Su compilador fue Julián Can, y tenemos la posibilidad entonces de saludar ahora a Julián Can, compilador de este trabajo, doctor en Historia e investigador del CONICET. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. 20 años de ese evento que pintaba otra Latinoamérica en ese momento, ¿no? En 20 años pasaron tantísimas cosas que hoy, ¿cómo podemos ver ese hecho histórico del año 2005 también en Mar del Plata? Bueno, en ese momento el no al ALCA constituyó un antes y un después de la forma de vincularse en la región, porque fue el decirle que no a un proyecto hegemónico de parte de Estados Unidos, un proyecto además muy controversial, porque por un lado era un área de libre comercio, que intentaba implicar a los 34 países con economías distintas, países más exportadores, países con cierto desarrollo industrial, Estados Unidos con sus grandes corporaciones económicas. De alguna manera era una extensión de lo que había sido a partir del año 94 el NAFTA, que es la sigla en inglés, o en castellano es Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, entre Canadá, México y Estados Unidos. Y además de temas comerciales, los acuerdos de libre comercio en general bregan por reducir los aranceles, que son los impuestos que están en las fronteras a los bienes que van y vienen, que se compran y se venden, que se importan y se exportan, pero también para ampliar los mercados, y eso ya genera un problema, ¿no? Porque si venían productos más competitivos, etcétera, de Estados Unidos, sobre todo en Argentina, Brasil, que tenían países con cierto desarrollo industrial, aún con la apertura de los 90, eso les generaba un problema. Pero también tenían este tipo de proyectos de acuerdos de libre comercio, tenían temas que no son comerciales, aunque se llamen tratados de libre comercio, temas regulatorios. Por ejemplo, desregular y abrir, digamos, todo el tema de compras gubernamentales, servicios, el tema de patentes, con todo lo que tiene que ver con la innovación científica tecnológica, los adelantos, ¿sí? Entonces, dejaba a los países latinoamericanos bastante desmantelados en su forma, ciertos aspectos básicos, ¿no? De que los estados que funciones de regular, de poner precios, de poner, digamos, resoluciones, de priorizar capitales locales, dejaban en igual escala un capital nacional para una licitación que un capital de cualquiera de los 24 países de la región, con lo cual generan muchas asimetrías, ¿sí? Y económicas, sociales, políticas, posibilidades de empleo, de institucionalización, y entonces, después de muchos años de negociación, como vos decías ahí en la introducción, te escuchaba, y en un momento de reconfiguración política regional, ¿sí?, de la emergencia de gobiernos que había empezado a poner distancia de las políticas de los 90, caso de Brasil con Lula, Néstor Kirchner en Argentina por la crisis del 2001, a partir del 2003 cuando asume, las luchas sociales contra gobiernos neoliberales en toda la región andina, en Ecuador, Bolivia, incluso en Perú, aunque no cristalizó quizá en un gobierno, digamos, progresista, por decirlo de alguna manera, y entonces se fue dando una oposición social cada vez más importante al ALCA en sindicatos, movimientos sociales, ONG, sectores del empresariado también, incluso se han opuesto, ¿no?, al mismo discurso que los movimientos sociales y sindicales, pero también encontraron objeciones, y en convergencia con estos gobiernos que plantean otra forma de vincularse en la región, ¿sí?, con instancias propias de mayor autonomía, soberanía. Entonces, de alguna manera, en aquella cumbre de Mar del Plata se le dijo que no a ese proyecto que venía
de los 90, en el marco de la globalización neoliberal, y también fue un sí a otras cosas. Fue un sí a reconfigurar el Mercosur, fue un sí a formar instancias de cooperación e integración, por ejemplo, sudamericana, como la UNASUR, que también era novedosa. Por primera vez los 12 países de América Latina del Sur tuvieron una instancia de cooperación regional con una agenda en común, a pesar incluso de las diferencias que había entre algunos gobiernos más de centro-izquierda, progresistas, y otros más de neoliberales, que todavía continuaban, sobre todo Colombia, Perú y Chile en aquel entonces. Es decir, a otras agendas. Cambió la agenda también en un orden global en transición, ¿no? Como empezó en la década del 2000. Y generó por lo menos una década, ¿no? Hasta más o menos 2015-16, de otros proyectos de vinculación regional, que ahora, bueno, están un poco perimidos, en crisis, se han reconfigurado en los últimos años de la pandemia, la disputa global entre China y Estados Unidos, el ascenso de las llamadas nuevas derechas, en fin, todo el escenario más reciente. Claro. Pero durante unos años realmente marcó un hito aquella cumbre de Madrid. Sí, uno recuerda lo que venía después de ese no al ALCA, ¿no? Y se imaginaba un proceso con las características comunes de esos países que hemos nombrado, que iba a tener largo aliento, pero bueno, después esto que decías vos, las nuevas derechas no sé si nuevas, pero bueno, siempre están agazapados, ¿no? Y esperando la oportunidad que tuvieron con Bolsonaro en Brasil, con Macri en Argentina, ¿no? Y bueno, todos los movimientos políticos que llevan adelante en Bolivia y también en Perú. Sí, el cambio de la coyuntura desde el punto de vista regional o de las correlaciones de fuerza a nivel regional es a partir, vos decías recién, Brasil-Argentina, 2015-16. El golpe de Temer contra Dilma Rousseff, el golpe parlamentario que la destituye, y la asunción de Macri. Los primeros meses del 16, cuando se consuman esos dos gobiernos, digamos, la agenda es un viraje de lo que es la política regional. Se expulsan a Venezuela del Mercosur, que se había ingresado a partir del 2012, desarticulan la UNASUR, por ejemplo, en un proceso que fue gradual, incluso creando instancias juxtapuestas o paralelas, ¿no? Como había sido el Prosur, y además cambian, por ejemplo, el eje del Mercosur a renegociar de vuelta un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que después llegan a la firma en 2019, en un contexto internacional que también va cambiando, ¿no? Y entonces, de alguna manera, empieza una crisis de lo que habían sido las iniciativas regionales que habían surgido en la década del 2000 en el contexto de ese no al ALCA y pensar otro tipo de vínculos, ¿no? Para dentro de la región, entre países más afines y con agendas que tengan que ver con la soberanía y la autonomía, aún con tensiones o contradicciones como las tenía tanto la UNASUR o incluso la CELAC, que de alguna manera es uno de los organismos que pervive de aquel momento de acumulación de fuerza regional de la década del 2000. Volviendo a lo que ocurrió, ¿no?, en Mar del Plata ese año 2005, hace 20 años atrás, lo que podía ser la respuesta de un grupo de dirigentes, presidentes en definitiva, también contaban con un fuerte apoyo que se venía gestando desde abajo, ¿no?, desde incluso los propios trabajadores. Desde fines de la década del 90, en realidad desde el 98, que se había formado la primera cumbre de los pueblos y todo un movimiento intercontinental, porque incluso incluía sindicatos de trabajadores, ¿sí?, de Estados Unidos, hasta Argentina, pasando por todos los países de la región, se había formado lo que era la Alianza Social Continental, un grupo de movimientos sociales y sindicales, ¿sí?, que tenían como objeto, al principio, por lo menos, reclamar lo que se negociaba en el ALCA, información, ¿sí?, ser escuchados por el comité de negociaciones. Ya a partir del 2001, cuando la agenda de negociación se hace visible y se muestran las asimetrías, las tensiones y las posibles injerencias de un proyecto de tamaño y envergadura, empieza desde todo este movimiento social una campaña por el no al ALCA, digamos, por instalar en la sociedad y en los actores políticos de que ese tipo de proyectos no era conveniente para la región. Y esa campaña va creciendo, tiene capítulos locales en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en México, ¿sí?, en países de Centroamérica, ¿sí?, diversas acciones, visibilización, encuestas, consultas, campañas, conferencias de prensa, reuniones con dirigentes políticos sociales, y se va construyendo, digamos, en varios sectores de la sociedad civil que era un proyecto que no era conveniente. Y eso, de alguna manera, converge, ¿sí?, con la mirada también de los gobiernos que asumen en la década del 2000 y empiezan a poner límites a la ALCA. Entonces, para el 2005 se llega ya con una oposición social que incluso, te digo, también atraviesa a los sectores empresarios, no por el mismo
discurso que los sectores sindicales, pero sí, el ALCA no era conveniente ni siquiera para los sectores más concentrados del capital, o para algunos sectores más concentrados del capital de países como Argentina y Brasil. Claro. Entonces también el no al ALCA fue bastante integral, por motivos distintos, pero hubo una conjunción, y quizá los gobiernos, pudieron captar, ¿no?, las diferentes rechazos de posiciones, lo que fue también una reformulación de sus alineamientos con Estados Unidos y con otros actores del orden internacional. 20 años después el panorama es totalmente distinto. Es muy distinto porque, a ver, Estados Unidos, digamos, sigue siendo un país hegemónico, aún la competencia con China ha perdido muchos lugares, muchos territorios, y Trump de alguna manera expresa eso, el intento de reposicionar a Estados Unidos, ¿sí? Pero para América Latina sigue siendo un país que, siempre tiene su injerencia, sus intereses, ¿sí? En ese sentido, desde lo político y geopolítico, puede haber cierta continuidad. El tema es desde lo económico, porque si en los 2000, justamente esos movimientos sociales que vos te referías, y sindicales, que se juntaban en Mar del Plata y que hicieron, como yo te decía, otras acciones en los años previos, decían no al proyecto de libre comercio, queremos más autonomía, queremos más mercado interno, queremos más empleo, queremos protegernos. Hoy el que tiene un discurso de protección y de aranceles es el gobierno Trump. Claro. Y, por ejemplo, un gobierno progresista como el de México, el de Claudia Sheinbaum, muy contrario, obviamente, en la mirada del mundo, en la mirada geopolítica de Estados Unidos, está tratando de defender lo que queda de ese Tratado de Libre Comercio, porque aun cuando en el momento que lo firman los 90 México con Estados Unidos le trajo muchas implicancias, hoy la economía mexicana está bastante enganchada a Estados Unidos, y sacarlo de un día para el otro, o si Trump sube los aranceles y cambia las condiciones del acuerdo, también le va a traer turbulencia. Entonces uno tiene, es decir, cómo hoy se posicionan, ¿no?, los discursos políticos, ¿sí?, antihegemónicos. Hoy los discursos que siempre eran de mirar hacia adentro, mirar la región, o mirar el país, o mirar un mercado interno, o mirar la industria, o relocalizar industrias de vuelta hacia adentro, a contramano un poco lo que había sido en los 90, donde se abren las economías, hoy eso lo tiene una potencia hegemónica. Entonces, y no porque sea progresista Estados Unidos, porque en realidad quiere sus capitales que vuelvan a Estados Unidos, algunos incluso, y digamos, no estamos pensando en una vuelta a un estado de bienestar, como fue en el siglo XX, y además es un estado que pone aranceles a las de afuera, pero regula hacia adentro y le da muchos beneficios a las grandes corporaciones, a todo el sector tecnológico, a todo el sector financiero. Entonces, es un estado apurado, ¿no?, por los grandes intereses, digamos, dominantes, pero que con un discurso en el marco de la competencia con China de cerrar un poco la economía, de aranceles, y contrario a las instancias de libre comercio. Entonces, cómo uno se posiciona de los países de América del Sur o de mirada progresista contra ese discurso. Entonces genera también un desafío en un cambio, en un contexto político totalmente distinto al de la década del 2000. Muy diferente, así es. Por supuesto, de destacar esa paradoja, ¿no?, que señalabas de hoy, el gobierno de Estados Unidos volviéndose proteccionista y el gobierno de México tratando de defender ese acuerdo que, claro, permite... Por lo menos algunas condiciones de ese acuerdo, que no se lo desarmen de un día para el otro, ¿no?, hasta ver en todo caso cómo repiensa su inserción internacional con otros actores o aliados, pero le cuesta mucho poder salir de ese enganche que tiene con la economía norteamericana. Y sin embargo es uno de los gobiernos más progresistas de la región, con un discurso que choca muchísimo con los gobiernos de Trump y de las otras derechas. Entonces eso hoy genera como un mapa político distinto, y entonces nos hace preguntas distintas y lecturas distintas de la situación. Entonces uno puede encontrar similitudes con la década del 2000, con los intereses de Estados Unidos, pero también muchas divergencias por todos los cambios en el orden internacional y regional. Así es. Julián, te agradecemos muchísimo estos minutos para Radio Universidad de La Plata. No, muchas gracias a ustedes. Julián Can, doctor en Historia, investigador del CONICET, compilador de este libro El no al ALCA, 10 años después, la cumbre de Mar del Plata. Se están cumpliendo 20 años, hoy ha comenzado esa jornada de 2 días que culminará mañana, entonces, con la presencia de Axel Kicillof en Mar del Plata, a 20 años del no al ALCA.